Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Donde quiera que estén, como quiera que estén. Bienvenidos al podcast más fuerte de México. Porque tarde verte. Yo prefiero mi arte. Bienvenidos a un capítulo más de esta serie, de este festejo que tenemos en este mes patrio. Güey, nos estamos rifando. Nos estamos súper rifando. Cuéntales al elenco, no, el elenco somos nosotros, cuéntales a nuestros seguidores, Miados. a nuestros fans, de qué se trata este mes patrio. ¿Qué les tenemos preparados? Bueno, por si no lo habían escuchado ya, queremos sacar vamos a sacar 2 capítulos por semana. Exacto. Solo mes patrio, no sean conchudos y no crean que va a ser así siempre, porque no. Pero uno se va a estrenar el día martes y posteriormente el segundo se va a estrenar, como siempre, los días jueves. Exactamente. Así que se vienen cositas. Se vienen cositas. Oye, ahorita que dijo, pero no mames cómo me asusté, porque me sonó fuertísimo. Entonces luego espero que en el video se vea como mi cara como... Oigan, pues hoy vamos a hablar de una persona emblemática para nuestro país, una persona a la que apodan el sapo o el elefante. El elefante, wow, sí no Los sabía. dos apodos están duros, ¿no? Me gusta más el sapo. ¿Sí te gusta el sapo? Sí. ¿Sí? Sí. De plano. No, o sea, me gusta que le apoden el sapo. Pero sí, como bien dice la Yeya, es un personaje emblemático para nuestro país y yo diría que para el mundo del arte en general. Completamente. ¿No? O sea, como que hizo unas aportaciones muy importantes al mundo del arte y unas aportaciones muy importantes para nuestro país natal, el de nosotros, México. Como persona era mierdilla, sí. Sí, bastante. Era misógino, también. Sí. Mujeriego, en También. efecto. Y si no nos creen, también hicimos nuestro segundo episodio llamado El amor en el arte, parte 1, Frida y Diego. Ahí pueden sí, escuchar toda esta relación tormentosa que tuvo con Frida Kahlo específicamente. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar más en la persona de Diego Rivera. Sí, de hecho ese capítulo es de nuestros primeritos. Así que si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo. Pero el día de hoy les tenemos preparado únicamente y exclusivamente a Diego Rivera. Comenzamos. Comenzamos. Pues, así como ya lo anunciamos previamente, vamos a hablar de El Sapo, o sea, ese Diego Rivera, que nació en Guanajuato un 8 de diciembre de 1886. Ya llovió. Y si se preguntan quién es Diego Rivera y nunca han escuchado hablar de este personaje, pues Diego Rivera fue un pintor, cubista y muralista mexicano, que se le recuerda más en el mundo del arte justo por eso, ¿no? Por ser un muralista mexicano. Y fue famoso por plasmar obras de alto contenido político. Sí, era un grillero. Increíbles obras. Sí, Era un excelente pintor. La verdad, sí. Excelente. Y pues bueno, tenían contenido político y social y se caracterizan por estar en edificios públicos, ¿no? Ya hablaremos de eso un poquito más adelante, ¿no? Y además, como bien lo mencionamos al principio, fue creador de varios murales que se encuentran en los lugares más emblemáticos de México, como lo sería Bellas Artes. Bellas Artes, tiene varios en el centro histórico, digamos, ¿no? También tiene uno en la Escuela Nacional de Agricultura, que está en Chapingo, y hizo otro tipo en el Palacio de Cortés, que está en Cuernavaca, otro en Acapulco, y no solo en México, sino que también en Sudamérica, es decir, en Buenos Aires hizo uno, y también pintó mucho en Estados Unidos, es decir, en Norteamérica, como en San Francisco, Detroit y Nueva York. Nueva York. Así que, ¿qué les parece si empezamos por su infancia, no? Ok, a ver. Entonces, su padre fue Diego Rivera Acosta y su madre María del Pilar Barrientos. Ok. Es interesante, su vida es un poco dramática porque cuando Diego Rivera cumplió 1 año y medio, se murió su gemelo. No. Imagínate qué fuerte, ¿no? Sí, está duro. O sea, bueno, él ni se enteró, vamos. O sea, cuando ya era más grande, pues se enteró, obviamente, pero pues cuando tenía 1 año y medio, pues ni cuenta se ha dado de que se ha muerto su hermano gemelo. O sea, hubiera habido 2 sapos. Imagínate. 2 misóginos. O no, o podía ser buen pedo su ¿Quién hermano. sabe? El gemelo malvado, ¿no? El gemelo malvado. Pero fue muy interesante porque él padecía una enfermedad que se llama raquitismo, que es como
pues digamos como una deficiencia del cuerpo donde eres como un poco débil y frágil ante todo esto y esto se nota en los huesos, ¿no? Entonces, pues él sí logró mantenerse con vida durante este año y medio y pudo pues seguir adelante con su vida, pero su gemelo digamos que no la libró. Pero aquí te va algo muy, muy interesante, ¿no? O sea, Diego Rivera fue registrado bajo el nombre de Diego María Rivera, pero fue bautizado bajo un nombre larguísimo, que no me lo aprendí, pero por eso lo voy a leer. A ver. Entonces fue bautizado como Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno, Estanislao de Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Güey, chinga tu madre. Ese güey... salía toda la cuadra. Sí, Literal. No, ese güey en el examen enlaces sufrió. Como No. Picasso, este güey también sufrió. literal. Qué afán de ponerles esos nombres tan largos del Sí. bautismo, ¿no? Según yo son por compromisos, ¿no? Como de, es que quedé con la vecina, quedé con el primo, quedé con el... Y entonces Sí, ya es una obvio. mamada. Como el mecánico me hizo descuento en mi coche y le voy a poner como él, ¿no? Totalmente, sí. Y es muy interesante su infancia o su adolescencia porque el padre de Diego Rivera no quería que fuera artista y que se enlistara en el colegio militar. Así que Diego Rivera pues no le hizo caso y obviamente esto le trajo muchos problemas, digamos, dentro de su casa. Y en 1986 empezó a tomar clases nocturnas en la Academia de San Carlos, en la famosísima Academia de San Carlos en México, en la capital mexicana, donde conoció al célebre paisajista llamado José María Velasco. Neta, este cuate es increíble. Tiene unas pinturas en Munados, en el Museo Nacional de México, padrísimas. A mí es de los pintores o de los paisajistas que más me gusta. No Sí, solo está porque cabrón. sea mexicano, pero neta tenía un talento espectacular que ya algún día haremos un capítulo de este cuate porque está muy, muy fregón. Pero en 1905, es decir, ya un poco más adelante, recibió por parte del secretario de Educación, que era Justo Sierra, otro personaje emblemático en México, una beca junto con el gobernador de Veracruz que se llamaba Teodoro Deza Méndez y le permitieron viajar a España para que hiciera estudios de las obras de Goya, El Greco y Bruegel. La verdad es que si algo tiene este artista es que viajó muchísimo. Sí, viajó un chingo. O sea, era un cuate muy estudiado, o sea, que él solito se fue abriendo caminos, o sea, hay que mencionarlo, pero tuvo pues, la fortuna de viajar muchísimo y estudiar a los más grandes pintores del mundo, ¿no? Digo, ya nos Sí. contaremos un poquito más adelante, pero sí hay que mencionar que pudo viajar muchísimo. Bueno, pues nuestro cuate Rivera, hablando de que viajó, en 1909 viajó a París, donde conoció a Angelina Petrovna Belova, o mejor conocida como Angelina Belov, que era una pintora rusa que tuvo una relación con él en la que duró 10 años. Se casaron y en 1918 nació su primer hijo, llamado Diego, como el pintor. Típico, ¿no? Típico. Ajá, pero el Todos problema es que el bebé se murió al año siguiente. Pero bueno, aquí dirías, todo está bien en la vida de Diego. Más o Pero menos. no, aquí Diego ya empieza a ser un culerín, porque en 1915 ya tenía una relación con la pintora rusa Marievna Borovieva Stebletska. Ok, está complicado el nombre, pero Pero bien me pronunciado. salió bien, me salió muy bien. Ese ruso. Y con ella también tuvo una hija que se llamaba Marica Rivera, pero el hijo de su puta madre no la reconoció. Güey, eso sí no es tener huevos. El clásico se fue por cigarros y nunca regresó, Sí, ¿no? hijo de su puta madre. Y bueno, después este güey empezó a recorrer Italia, como, o sea, sí viajó. Sí, claro que viajó. Está muy ilustrado. Exacto. Reconoció Italia y estudió el arte renacentista y agarró una admiración impresionante por los maestros del 480 y en especial por la obra de Giotto. Sí, está cañón. O sea, como te digo, si hay algo que aplaudirle a este cuate fue que viajó, ¿no? Desde España, estudiar a Goya, como lo dijimos anteriormente, y ahora, pues, viajó a Italia y Sí. se apasionó por el Renacimiento, digamos, ¿no? Exacto. En general. Después, en 1921, regresa a México y el güey ya se sentía súper identificado con los revolucionarios mexicanos. O sea, empezó un gran proyecto que lo iba a definir para toda su vida, Claro. que era pintar la historia del pueblo desde la época precolombina hasta la revolución. O sea, literal tú piensas en Diego Rivera y piensas en la revolución. Y piensas en Sí, no es México, Frida ¿no? Kahlo, ¿verdad? Ah, Pero en justo. la revolución. Y todo esto junto a los importantes muralistas Orozco, Siqueiros y Tamayo, Siqueiros de quien ya hablamos hace poco. Sí. Y después, en 1922, hizo su primer mural importante para el Auditorio Bolívar, en el que se tituló La Creación. Que, de hecho, un dato curioso es que el güey pintó ese
ese mural con una pistola en la bolsa por si en algún momento los estudiantes de derecha iban y lo atacaban. ¿Qué tal, Entonces, ¿Qué tal? trae ahí. El miedo no anda en burro. El dicen miedo por no, ahí. no en burro. Y después, la madurez artística de Diego Rivera llegó entre los años 1923 y 1928, cuando empezó a pintar los frescos de la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México y de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, como ya había contado Wally anteriormente. Y lo que él quería era reflejar la vida cotidiana como tal, dividida en 2 temas, el trabajo y el ocio. Ok. Pues sí, Interesante. sí, eso es muy importante justo en la vida de Diego Rivera. Y nada más como paréntesis, ahorita que mencionaste a José Clemente Orozco y a David Alfaro Siqueiros, pues de hecho, entre estos dos y Diego Rivera se les denominó como los 3 grandes en México, ¿no? O sea, estos 3 grandes muralistas se les otorgó como ese título. Y posteriormente, de todo lo que ya comentó la Yeya, se casó con Guadalupe Marín, mejor conocido como la Gata Marín. Güey, qué horrible apodo. ¿Cómo decías, Tian? La gata bajo la lluvia. Y maullaré y ya no seré tuya. Rolón. Para mi dinámica de que les dedico una canción en cada episodio, La Gata Bajo la Lluvia. Oye, y justo, digo, nada más como paréntesis cultural, Steve Aoki acaba de sacar un remix de La Gata Bajo la Lluvia con Ángel Aguilar. Les dedico... no es que Ángel Aguilar no me cae bien, la neta, pero... Pero pues bueno, ¿cómo ese crossover? Pero se las dedico. Y bueno, con la Gata Marín, que la conoció por un personaje llamado Julio Torri, mientras elaboraba un mural, pues bueno, con ella tuvo 2 hijas, ¿no? Una que nació en 1924 llamada Lupe y la otra que nació en 1926 llamada Ruth. ¿Cómo ves? Tuvo 2 hijas. Y además algo que tú me habías platicado que es como muy importante o muy interesante es que además este personaje, la Gata Marín, fue modelo del mural La Creación, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Ok. Y posteriormente se convirtió en el cofundador de la Unión de Pintores, Escultores y Artistas Gráficos Revolucionarios y ese mismo año se afilió obviamente al Partido Comunista Mexicano. Ahí ya se le empezaron a notar sus tintes rojillos, sus tintes marxistas, comunistas. Y más. Exacto, y más. Y pues bueno, es uno de los grandes influyentes de la pintura y además, esto yo no sabía, pero... fue precandidato a la presidencia de la República en 1929. ¿What? Yo tampoco sabía eso. Imagínate que Diego Rivera se iba a postular para presidente, papá. No mames. ¿Con qué partido se había postulado? Pues el del trabajo. Con el PT. O el comunista, que en ese entonces sí existía. Pero si hoy Diego Rivera se lanzaba la candidatura, ¿con qué sea? Con el PT. Yo digo con el Movimiento Ciudadano. No mames. Y pues bueno, seguimos con todo este tema de Diego Rivera y pues obviamente empezó a gozar de fama y de cierto prestigio y en esta época fue cuando se le otorgaron pues los permisos para pintar ciertos murales en lugares muy importantes de México, como lo sería el Palacio de Cortés, que está en Cuernavaca, Morelos, este palacio donde supuestamente residió Hernán Cortés, conquistador de México. Luego también hizo, bueno, más bien le otorgaron el permiso para empezar el mural en la Escuela Nacional de Agricultura, que está en Chapingo, México también, y el Palacio Nacional de la Ciudad de México, donde vive nuestro presidente actualmente, ¿no? Sí, y como ya lo decías, ¿no? De 1929 a 1935, hace como toda la narrativa de la historia del país, que era lo que decías, ¿no? Es decir, desde los mexicas hasta lo que se había vivido en el siglo XX, en toda la época de México, ¿no? Es algo muy importante, es la narrativa que le da a estas obras. Y posteriormente, después de esto, se divorció de la Gata Marín en 1928 y como era de esperarse, como dijo la Yeya, ya que era un personaje altamente mujeriego, pues contrajo nupcias con la pintora tan conocida como... Friduchis Kahlo. Frida Kahlo en 1929, correcto. Oye, aparte, no solamente cuando andaba con Frida Kahlo era la única mujer importante en su vida. No. También una de sus amantes era nada más y nada menos Tina Modotti, de quien ya hablamos anteriormente. Sí. Está muy bueno el capítulo, vayan a verlo. Y pues estuvo un ratote ahí con ella, que de hecho ella aparece en varios de sus murales, pero después la pasión le duró hasta 1927 porque ese año el pintor tuvo que viajar a la URSS para participar en la celebración del 10º aniversario de la Revolución Bolchevique que había derrocado al zar. Sí, correcto. El güey está bien metido en política. Sí, como dijimos al principio, sus obras llevan cierta carga política y social bastante fuerte, ¿no? Sí, sí. Y posteriormente, pues, en el año del que habla la Yeya,
fue expulsado del Partido Comunista. Me imagino, no tanto por no seguir los ideales, me imagino que por revoltoso y por no quererse apegar a los ideales también, del todo, me imagino. No, y también porque estaba trabajando con el gobierno de México, entonces sus camaradas decían que eso era sostener una relación con el imperialismo. Me encanta que cuando hablas como de todo el tinte... Sí, de todo el tinte rojo es camarada, ¿no? Camarada. No es amigo, no es camarada. Sí. Y en 1930 fue invitado a Estados Unidos para que hiciera diversas obras, expusiera diversas obras también, donde la temática que él realizaba, que era la comunista, pues desató muchísima polémica, ¿no? Había contradicciones, críticas, y esto pues le causó fricciones con galeristas, con propietarios, pues digamos, de ciertas obras, con el gobierno y con la prensa estadounidense. Pues obviamente el tío Sam, que es Estados Unidos, pues es amante del capitalismo y pues lo que más odia, pues obviamente es el comunismo, ¿no? Y Diego Rivera, pues, era comunista. Y de ahí viene una interesantísima historia que es con el millonario y excéntrico Nelson Rockefeller, ¿no? Pues Nelson Rockefeller, que es uno de los, pues no sé, personajes más famosos de Estados Unidos porque era uno de... Pues no sé, ¿por qué es famoso? Porque era de los más ricos de todos Estados Unidos, ¿no? Fundador de varias cosas en Estados Unidos. Y él lo contrató para pintar un mural en el... Por cierto, dato curioso, ahorita que fuimos a Nueva York, Ajá. Cuando íbamos en la calle un poco pedos, caminando, entré al Rockefeller. ¿Fue contigo? Con alguno de ustedes entré a cagar. Ese era mi dato curioso. Y por eso lo conocí. Y por eso lo conocí. Pero bueno, puedes seguir. Y entonces Nelson Rockefeller lo contrató para pintar un mural en el vestíbulo de la entrada del edificio RCA, que era como de la radio en Estados Unidos, que está específicamente en la ciudad, como ya lo dijo la Yeya, en Nueva York. Ajá. Y pues era el edificio pues, principal, ¿no? De todo el Rockefeller Center, digamos que de toda la... del corporativo Rockefeller. Y pues Diego Rivera diseñó en esta ocasión un mural denominado como El hombre controlador del universo. Ajá. Pero justo cuando ya lo estaba, pues ahora sí que terminando o concluyendo, por decirlo de alguna manera, decidió meter a Lenin, ¿no? Lenin, pues personaje emblemático de la Revolución Rusa, ¿no? Y entonces para los gringos, específicamente para Nelson Rockefeller, fue como una ofensa, ¿no? Decir como, oye, pues la verdad es que me estás ofendiendo o ¿qué está pasando, no? Lo tomó como un insulto personal y dijo, no me importa que ya esté casi terminado el mural, a mí me destruyen esta cosa porque yo no quiero tener nada que ver con el comunismo, ni con Diego Rivera, ni con nada. O sea, sí, le valió porque... Entonces, ese mural lo pintó en el tercer piso de Bellas Artes, ¿no? Está que te cagas. Está padrísimo, está enorme. Si no lo han ido a ver, váyanlo a ver. Vale la pena completamente. Y pues nada, también se llama El hombre controlador del universo. ¿Cómo ves? A huevo. Sí. Oye, regresando un poco a Frida, porque hablar de Frida es también hablar de él. Sí, 100%. Se casaron cuando él tenía 43 años y ella 22. Claramente a la familia de Frida no le encantaba la idea. Y de hecho se casaron en la casa de Pina Modotti, ¿Neta? que era amante de este güey. Qué raro, ¿no? ¿Qué? Todo queda en familia. Todo queda en familia. Tuvieron 3 embarazos fallidos y después de que fuera esta historia de Estados Unidos, que estuvieron viviendo allá, en 1934 se fueron a vivir a la famosa casa de San Ángel, que son 2 casas que están unidas por un puente en las terrazas. Y pues nada, ahí vivían muy contentos, llegaron a un acuerdo de que tenían relaciones abiertas. De hecho, el güey se echó a la hermana de Frida Kahlo. ¿Qué tan abierto es eso? Así de abierto. Obviamente eso a Frida no le pareció, pero también Frida Kahlo tenía ahí sus que veres con nada más y nada menos que León Trotsky. Y Chabela Vargas también. Y Chabela Vargas se dice, también. ¿no? Sí, ella era bisexual. Y aquí entramos a la parte de León Trotsky, que quién era León Trotsky, era también uno de los personajes emblemáticos de la Revolución Rusa, ¿no? Para Justo. no meternos en detalles. Sí, totalmente. Ajá. Kahlo y Diego Rivera eran súper partidarios, como ya lo dijo Wally, de la ideología marxista y del Partido Comunista. Entonces, para ellos, Trotsky era un héroe de la revolución. Literal. O sea, era, güey, Superman. Y cuando Stalin asumió el liderazgo, este güey exilió a Trotsky. Entonces, Diego Rivera fue directo con el presidente Lázaro Cárdenas para hablar con él y decirle, güey, por favor, nosotros hay que darle asilo político, porque neta es cabrón y no sé qué, te lo suplico, por favor. Convenció al presidente, entonces llevaron a Trotsky a vivir a la Casa Azul
Pero después de un tiempo, como por 1939, estos güeyes pasaron de bando a ser estalinistas. Ok. Entonces ya nos empezó a llevar también con Trotsky. Justo. Trotsky decía que era un payaso de la política, como un bebé berrinchudo y así. Y obviamente se distanciaron y ahí acabó la relación. Sí, solo como paréntesis, la Casa Azul era la casa donde vivía Frida Kahlo, que está en Coyoacán. La Casa de San Ángel de Diego Rivera es un barrio en México que se llama San Ángel. Y Lenin es el sucesor Stalin es el sucesor de Lenin en todo este tema de la Revolución Rusa. Y es por eso ya no compaginaban como con los ideales, ¿no? Exacto. Y luego el 6 de noviembre de 1939 se divorció de Frida. Él le pidió el divorcio a ella, pero luego el 8 de diciembre de ese mismo año se volvieron a casar. O sea, güey, no aguantaron. Y también este güey tuvo un super crush con María Félix. Le super mamaba, le llevaba flores al aeropuerto y eso, pero se decía que Frida Kahlo también. Entonces, según ahí los informes, tenían una relación los tres. Entonces, pues era ahí un triángulo amoroso muy curioso. Ahí. Y luego, tristemente para Diego, el 13 de julio de 1954 muere Frida. Y aquí tengo una frasecilla que dice: tuve la suerte de amar a la mujer más maravillosa que he conocido. Ella fue mi poesía y mi genio mismo. Desgraciadamente no supe amarla a ella sola, pues siempre he sido incapaz de amar solo una mujer. Perro. Sí. Perro. Y después, sapo. Y después de un tiempo se casa con Emma Hurtado, quien era su manager. Y pues ya, ahí se quedó con ella. Seguramente le siguió poniendo un chingo más el cuerpo sobre otras. El cuerno. Y pues hasta ahí sabemos de sus mujeres, pero tenemos otros datos importantes que vienen ahorita en adelante. Perfecto. Oigan, pues después de toda la ruptura con célebres personajes, es decir, con mujeres y demás, pues realizó una de sus obras magnas, que fue el Teatro Insurgentes, ¿no? Que lo hizo en 1953 y es considerada una de las obras más importantes de Diego Rivera. Ajá. Además tiene un significado histórico enorme, pues representa como toda la historia del país, ¿no? O sea, si lo vemos detenidamente, contiene personajes como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, pues ¿cómo le llamaste tú? Miguel Hidalgo. Sí. Miki. El padre de la revolución, ¿no? Luego José María Morelos y Pavón, Hernán Cortés y Juan Ruiz de Alarcón, etcétera, etcétera, junto con personajes típicos pues mexicanos, ¿no? Como con el sombrero, ¿cómo se llaman estas? Las carrillas o carrilleras, las que se ponen como los zapatistas, personajes que aparecen como con este tipo de detalles, ¿no? Y además es como muy vistoso porque está hecho de teselas de vidrio esmaltadas sobre placas de marco en mosaicos venecianos. Ole. Esto está muy cool, entonces es considerado como una de las obras magnas. Si vienen a México o viven en México, vayan a verlo. Sí, está en el sur de la ciudad y se llama el Teatro Insurgentes porque está sobre la avenida Insurgentes, ¿no? Y pues obviamente este personaje, como ya lo dijimos, no solo es importante para la historia de México, sino para la historia del arte en general, pues tuvo varios reconocimientos, ¿no? Uno, que la calle adyacente a la casa que está en San Ángel, que se llama Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, pues lleva el nombre de los artistas, la calle adyacente, ¿no? Y luego de 2010 a 2019, esto está muy chistoso, el Banco de México como homenaje presentó los billetes de 500 pesos en donde aparece la imagen de Diego Rivera de un lado y del otro lado aparece la de Frida Kahlo. Pero yo estaba pensando, oye, imagínate que se vean mal y hasta la inmortalidad los pusieron, ¿no? O sea, uno de Frida Kahlo y del otro lado Diego Rivera, ¿no? Y pues bueno, esto es, creo que tiene menor importancia, pero en 2011 pues Google le dedicó un doodle, que es como esta cosa que aparece ahí, como deseándole como feliz 125 aniversario, ¿no? Y puedes ver pues la importancia no solo en México, porque en 2018 pues tuvo una exposición de retrospectiva en Moscú, imagínate, hasta Rusia tuvo una exposición en el Kremlin, que está impresionante eso, y posteriormente también el Museo de Fabergé, que está en San Petersburgo, hizo una exposición retrospectiva de todas las obras de Frida Kahlo y Diego Rivera. Imagínate lo cool que está eso. Está muy chingón. Sí, bueno, y entre miles más, ¿no? O sea, pero por mencionar las más importantes dentro del extranjero, por decirlo así, de alguna manera. Oye, ya rápido para terminar. No me veas así, es que esto lo tengo que decir. Diego Rivera era caníbal, güey. ¿Cómo me voy a saltar esto? Ah, ya te latió. Bueno, Diego Rivera era caníbal. En su autobiografía, Mi arte, mi vida,
escribió un capítulo que se llama Experimentado Caníbal, en la que decía que se encontraba investigando anatomía humana en la Facultad de Medicina con unos estudiantes. Ahí vieron un informe de un güey que decía que los animales que comían carne de otros animales eran mucho más saludables y, güey, les iba cabrón. Entonces este güey se le ocurrió comer, si los animales con animales les iba bien, comer de humanos. No. Y le fue cabrón. Y le fue cabrón. Entonces, junto con sus colegas, estuvo como 2 meses practicando esto, comiendo cadáveres frescos de jóvenes que habían muerto en situaciones violentas. ¡Qué locura! Pero algo loquísimo y cero cagado es que, güey, o sea, él sentía predilección por comer los cadáveres de mujeres. O sea, decía que lo que más le gustaba comer eran las piernas, los pechos y el cerebro. No, está loquísimo. Está enfermo este cuate, ¿no? Y otro dato importante sobre eso es que en el libro de El maestro y las magas de Alejandro Jodorowsky, el güey va con la tigresa y empieza a platicar con ella, o sea, Alejandro. Uh-huh. Y la tigresa le cuenta que antes de su show, una vez mandó matar a un güey y se lo comió con Diego Rivera. No, Entonces Diego dice que solamente se los comió en esos experimentos. No, carnal, también con la tigresa te los tragaste. Qué locura. Y lo mandaron matar, eso todavía está peor. Se lo mandaba de lonche a sus hijos. Ajá, no mames, Diego Rivera, qué pedo. Y bueno, como todo lo que inicia pues llega a su fin, pues falleció el 24 de noviembre de 1957 justo en San Ángel. Casi me muero. En San Ángel, al sur de la Ciudad de México, como ya lo dijimos, en esta casa estudio de Diego Rivera. Y actualmente se encuentra pues sus restos en la Rotonda de las Personas Ilustres en México. Excelente episodio. Ojalá les haya gustado. Los queremos mucho. Síganos en nuestras redes sociales porque Duarte me arte. Yo los amo. Yo también los amo. Se nos está acabando el tiempo, pero porque Duarte me arte. Yo prefiero mi arte. Adiós. Adiós.